Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y un poco controvertido, esos momentos en la televisión turca donde, digamos, la línea entre la justicia y la venganza se vuelve borrosa. Sí, vamos a hablar de personajes femeninos fuertes que en la pantalla decidieron que la justicia oficial no era suficiente y tomaron las riendas del asunto. Preparaos para una dosis de drama, acción y por supuesto, mucho café turco virtual, porque vamos a necesitarlo. Antes de que empecemos, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por venir. Ahora sí, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por la justicia turca, a la medida. La televisión turca, como muchas otras, es un reflejo de la sociedad, sus anhelos, sus frustraciones y, por supuesto, su concepto de justicia. Y aunque vemos representaciones del sistema legal, con sus jueces, abogados y policías, también encontramos una fascinante tendencia a explorar la autojusticia, especialmente encarnada por personajes femeninos que se enfrentan a situaciones extremas. No estoy hablando de simples peleas callejeras, sino de mujeres que, impulsadas por la pérdida, la traición o la injusticia sistémica, deciden que la única forma de obtener reparación es tomar la ley en sus propias manos. Una de las razones por las que estos momentos resuenan tanto con la audiencia es que, en muchos casos, reflejan una frustración generalizada con la lentitud o la ineficacia del sistema legal. Imaginen la situación: una mujer ha sido víctima de un crimen atroz, la policía no encuentra pruebas suficientes o el culpable queda libre por tecnicismos legales. ¿Qué le queda a esa mujer? En la pantalla, la respuesta a menudo es venganza. Pero no una venganza simple y descerebrada, sino una cuidadosamente planeada, una búsqueda de justicia que, aunque ilegal, se siente moralmente justificable para muchos espectadores. Este sentimiento de justificación reside en la creencia de que el sistema ha fallado estrepitosamente y que la justicia, en su forma más pura, clama por ser satisfecha. Pensemos, por ejemplo, en el personaje de Bahar en la serie Khan. Su vida ha estado marcada por la tragedia y la pérdida. Ha tenido que luchar contra la pobreza, la enfermedad y la constante amenaza de perder a sus hijos. En un momento dado, se enfrenta a una situación donde el sistema simplemente la ha abandonado. Y aunque no toma la ley en sus manos de manera explícita al estilo de una película de acción, su determinación inquebrantable para proteger a sus hijos y sobrevivir, a pesar de todo, se siente como un acto de autojusticia. Ella está desafiando el destino, las cartas que le han tocado, y eso la convierte en una heroína para muchos. Su lucha no es solo por sobrevivir, sino también por mantener la dignidad en un mundo que parece conspirar contra ella. Cada decisión que toma, cada sacrificio que hace, se convierte en un manifiesto de su resistencia y su inquebrantable espíritu. Otro ejemplo que me viene a la mente es el de Ethel. Aunque el personaje principal es masculino, hay varias mujeres en su vida que toman decisiones moralmente ambiguas para protegerlo o para vengar agravios pasados. Estas mujeres son inteligentes, astutas y no tienen miedo de ensuciarse las manos. Su lealtad a Ethel y su deseo de justicia las llevan a cometer actos que en el mundo real serían considerados delitos. Pero en el contexto de la serie, sus acciones se ven como necesarias, incluso heroicas, a los ojos de algunos espectadores. Personajes como Sebnem o Azad son ejemplos claros de esta dualidad moral. Sebnem, con su inteligencia y recursos, manipula y planea para proteger a Ethel, mientras que Azad, con su pasión y lealtad inquebrantable, está dispuesta a enfrentarse a cualquier peligro para vengar a su familia y a Ethel. Es importante destacar que estas representaciones de la autojusticia no están exentas de críticas. Algunos argumentan que glorifican la violencia y socavan el Estado de Derecho. Otros se preocupan por el mensaje que se envía a los espectadores: ¿está bien tomar la ley en tus propias manos si sientes que has sido agraviado? Estas son preguntas importantes y no hay respuestas fáciles. La glorificación de la violencia, incluso con un pretexto de justicia, puede tener consecuencias negativas en la sociedad. Normalizar la idea de que la venganza es una solución puede llevar a un ciclo interminable de violencia y represalias. Sin embargo, también es cierto que estas series nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias ideas de justicia. ¿Qué haríamos si el sistema nos fallara? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger a nuestros seres queridos? Estas son preguntas difíciles, pero son las que hacen que estas series sean tan cautivadoras.
Nos enfrentan a la dura realidad de que el sistema legal, aunque esencial, no siempre es perfecto y que en algunos casos puede dejar a las víctimas sintiéndose abandonadas e impotentes. Además, estas representaciones de mujeres fuertes que toman la ley en sus propias manos también pueden ser vistas como una forma de empoderamiento femenino. En una sociedad donde las mujeres a menudo son relegadas a roles secundarios, ver a personajes femeninos que toman el control de sus vidas y luchan por la justicia puede ser inspirador. Estas mujeres no son víctimas pasivas, sino agentes activos que se niegan a ser silenciadas o ignoradas. Rompen con los estereotipos de género y demuestran que las mujeres también pueden ser fuertes, decididas y capaces de enfrentarse a la adversidad. Pero no todo se trata de venganza y violencia. A veces la justicia que estas mujeres buscan es simplemente la reparación de un daño moral o la exposición de una verdad oculta. Pensemos en las series que abordan temas como la corrupción política o el abuso de poder. En estas series a menudo encontramos mujeres periodistas o abogadas que arriesgan sus vidas para revelar la verdad y llevar a los culpables ante la justicia. Su arma no es una pistola, sino la información y su determinación inquebrantable. Estas mujeres representan la esperanza de un futuro mejor, un futuro donde la verdad prevalezca sobre la mentira y la justicia sobre la impunidad. Un ejemplo de esto podría ser una serie donde una periodista investiga un caso de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno. A medida que se adentra en la investigación, se enfrenta a amenazas, intimidaciones e incluso intentos de asesinato. Pero ella se niega a retroceder y, con la ayuda de algunos aliados, finalmente logra exponer la verdad y llevar a los culpables ante la justicia. En este caso, la justicia no se obtiene mediante la violencia, sino mediante la perseverancia y la búsqueda incansable de la verdad. Su historia es un testimonio del poder de la verdad y la importancia de la libertad de prensa. Profundizando en el análisis, es crucial considerar el contexto cultural en el que estas series se producen y se consumen. Turquía, con su rica historia y complejas dinámicas sociales, ofrece un terreno fértil para explorar temas relacionados con la justicia, la venganza y el empoderamiento. La figura femenina, a menudo representada como la columna vertebral de la familia y la sociedad, adquiere una nueva dimensión cuando se la ve tomando las riendas de su propio destino y luchando contra la injusticia. Estas representaciones pueden resonar con las espectadoras turcas, quienes pueden verse reflejadas en la lucha de estos personajes por la justicia y la igualdad. Además, el auge de la televisión turca a nivel internacional ha permitido que estas narrativas lleguen a un público más amplio, generando debates y reflexiones sobre temas universales como la justicia, la moralidad y el papel de la mujer en la sociedad. La popularidad de estas series en países de América Latina, Europa y Oriente Medio demuestra que las historias de mujeres fuertes que luchan contra la adversidad pueden trascender las fronteras culturales y resonar con audiencias de todo el mundo. Sin embargo, es importante evitar caer en la idealización de la autojusticia. Si bien es comprensible que los espectadores se sientan atraídos por la idea de que una persona tome la ley en sus manos para corregir una injusticia, es fundamental recordar que la violencia y la venganza no son la solución. El sistema legal, a pesar de sus imperfecciones, sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para garantizar la justicia y proteger los derechos de todos los ciudadanos. En última instancia, las series de televisión turcas que exploran el tema de la autojusticia ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores. Nos invitan a cuestionar el sistema legal, a considerar las consecuencias de la violencia y la venganza, y a celebrar la fortaleza y la determinación de las mujeres que luchan por un mundo más justo. En conclusión, los momentos de justicia turca en la televisión, protagonizados por personajes femeninos que toman la ley en sus manos, son complejos y multifacéticos. Reflejan una frustración con el sistema legal, exploran la naturaleza de la venganza y, en algunos casos, ofrecen una forma de empoderamiento femenino. Si bien estas representaciones no están exentas de críticas, también nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias ideas de justicia y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger a nuestros seres queridos. Son un espejo de la sociedad, sus contradicciones y sus anhelos de un mundo mejor. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de la justicia turca televisiva. Hemos explorado algunos ejemplos, debatido las implicaciones y reflexionado sobre las complejas cuestiones morales que plantean estas series. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Ahora, me gustaría saber su opinión.
¿Qué piensan de estos personajes femeninos que toman la ley en sus propias manos? ¿Creen que está justificado en algunas circunstancias? ¿O creen que siempre es mejor confiar en el sistema legal? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.